Ahí está. Bueno, buenas tardes. Hoy es estamos el 20 de julio del año 2022 por Zoom. Mi nombre es Andrea Liuch y tengo el placer de estar conversando esta tarde con el doctor Eduardo Míguez, un reconocido historiador argentino, como ustedes saben, no creo que necesita demasiadas introducciones. Eduardo es historiador y se doctoró también en historia en la Universidad de Oxford en el año 1981. Ha tenido una destacadísima participación en la Asociación Argentina de Historia Económica, siendo su presidente allá por el año 92, o sea que estamos a 30 años de ese momento de esa presidencia. Y estamos conversando con Eduardo en el marco de estas entrevistas que estamos realizando desde la asociación para dejar el testimonio de la vida institucional y dejar reflejado algunas reflexiones tanto de la evolución institucional de la asociación como de la disciplina de historia económica en Argentina. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por aceptar y participar de estas entrevistas. No, es un gusto siempre colaborar con la tarea de la asociación. Eduardo, ¿querés contarnos, si bien yo hice una introducción muy breve, un poco cómo te definirías algunos hitos en tu trayectoria, que no solamente tiene una trayectoria en investigación, sino también con una fuerte presencia institucional en diferentes organismos, tanto en la facultad como también a nivel de ámbitos universitarios nacionales? ¿Querés hacer una pequeña introducción y después empezamos a charlar más específicamente de la asociación? Mi trayectoria personal, decís. Sí. Sí. Bueno, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Hacia el final de los estudios me vinculé mucho con Enrique Tandeter, que armó un grupo de investigación para un proyecto que, bueno, finalmente se dispersó. Bueno, el proyecto finalmente se concretó muchos años después, pero el grupo que se armó finalmente se dispersó en razón de los años de plomo que nos tocaron vivir en aquel momento. Eso fue alrededor del 75, 76. En buena medida se armó para suplir lo que la universidad no estaba dando en ese momento. Simultáneamente y con la ayuda de Enrique, por lo menos en los aspectos académicos, busqué hacer un posgrado. Yo tenía claro, digamos, que el paso siguiente a recibirme era hacer un doctorado en el exterior. Una serie de casualidades me terminaron llevando a Oxford, que era el lugar donde yo hubiera elegido ir, o donde yo elegí ir. Bueno, y ahí tuve la posibilidad de desarrollarme profesionalmente, vincularme sobre todo con Ezequiel Gallo, con Guido Di Tella, Torcuato Di Tella, que estuvieron de visita en la universidad, y bueno, aparte de los profesores de la Universidad de Oxford. Cuando terminé el doctorado volví a la Argentina y bueno, empecé a buscar trabajo. Y simultáneamente, a través del contacto con Ezequiel, me vinculé con Roberto Cortés Conde. Estaba haciendo historia económica, mi tesis fue en historia económica, y de allí el vínculo con la gente que terminó formando la Asociación de Historia Económica, a través de lo que en ese momento era el Instituto de Itela, que ya me había acogido para una etapa de investigación que yo había hecho en la Argentina antes de doctorarme. Bueno, un poco por casualidad salió la oferta laboral en Tandil, y aquí me vine. Me instalé primero en un lugar muy marginal porque, bueno, todavía eran años del proceso y había llegado medio como sapo de otro pozo. Pero cuando volvimos a la democracia, la universidad buscó, digamos, figuras que tuvieran alguna trayectoria académica para ir iniciando, digamos, la renovación de sus cuadros. Bueno, yo era uno de los pocos que tenía doctorado en ese momento, y por eso terminé siendo decano normalizador de la Facultad de Humanidades. Esos fueron años muy trabajosos para tratar de renovar. Tuve mucha suerte en el caso del Departamento de Historia, donde vinieron historiadores importantes como Juan Carlos Garavaglia, Raúl Mandrini, Susana Bianchi, Zacarías Mutuquias, Juan Carlos Grosso, que se radicaron, por lo menos tomaron a Tandil como su lugar de compromiso. Bueno, y ahí arrancamos, digamos, con un proyecto universitario. Después, cuando terminé mi periodo de normalización,
básicamente volví a la actividad de investigación y, bueno, y docencia, hasta que en el año 89-90 me fui a Estados Unidos durante un año con una beca Fulbright para enseñar allá. Y cuando volví al poco tiempo me volvieron a tentar con actividades de gestión, primero como secretario de Ciencia y Técnica de la universidad y luego manteniendo la secretaría como rector de la misma. Simultáneamente seguía con mis cátedras y mi investigación ya en un plano un poco reducido por el tiempo disponible. Y bueno, a partir de cuando terminé esa gestión, fueron años muy, muy dinámicos para la universidad, se pudo renovar mucho porque había una fuerte impronta por parte del ministerio para modernizar la universidad. Hacia el final de ese periodo yo vi que ya esa dinámica se había perdido y de que era muy difícil continuar con el proceso de transformación de la Universidad Argentina y decidí volver a la actividad académica pura. Y desde entonces me he dedicado básicamente a la investigación, a la docencia bueno, y a la gestión institucional en las áreas en las cuales me tocó tener algún vínculo. Eduardo, como bien vos señalabas, tu involucramiento con el grupo fundador de la asociación se remonta a los que podríamos decir los primeros años. A mí me gustaría ahora sí, podemos ver y vos podés vincular con ese, entiendo que etapa de tu regreso a Argentina, con lo que para vos serían los inicios de la asociación. ¿Cómo vos comentarías estas primeras etapas o estos primeros pasos institucionales? ¿Cómo Bueno, surgió la propuesta? arranco con una cosa anecdótica. Como les decía, en el año 78-79 yo estuve unos meses o un año en la Argentina haciendo investigación. Y en ese momento Hilda Sábato, que también estaba haciendo el doctorado en Inglaterra y que también estaba de vuelta en la Argentina para llevar a cabo su tesis, para investigar sobre su tesis, me invitó al PESA, donde nos reuníamos ocasionalmente, de vuelta, buscando ámbitos donde poder hacer actividad académica al margen de la universidad. Y ahí de pronto me encuentro con un póster que decía invitación al encuentro de historia económica por centros de investigación en la Universidad de Tucumán, etc. Yo no podía concurrir porque yo ya me volvía para Inglaterra antes de que se efectuara esa reunión, pero esa era la convocatoria que había iniciado Severo Cáceres Cano desde la Universidad de Tucumán, para lo que fue en realidad la primera reunión de historia económica. No está contabilizada como las primeras jornadas porque no existía la asociación, pero fue la primera reunión de historia económica que se llevó a cabo en Tucumán en el año 79, si no recuerdo mal. Después se buscó continuidad, se hicieron otras creo que en Buenos Aires, y cuando yo volví, el grupo que había estado vinculado al estímulo, digamos, de esta reunión, donde se destacaba centralmente Roberto Cortés Conde, pero también estaba Horacio Salduendo, y, bueno, por supuesto Severo Cáceres Cano, y otros, promovieron la creación de una asociación para darle forma orgánica y regularidad a estas reuniones. Y bueno, finalmente se concretó, tres jóvenes de aquel momento, Samuel Amaral, Oscar Vinelo y yo, nos encargamos de hacer funcionar, digamos, un poco la institución, básicamente organizar las jornadas, que en esa primera época se hacían anualmente. Y bueno, estas figuras, digamos, que tenían una trayectoria mayor y que habían producido investigaciones más importantes, fueron los dirigentes, digamos, los que le dieron su espacio en la sociedad a la asociación, y básicamente lo que se hacía en esos años era organizar las jornadas en las universidades públicas, generalmente del interior del país. Las primeras jornadas, no tengo la secuencia exacta de las jornadas, pero si mal no recuerdo, las primeras jornadas organizadas fueron en el año 81, en Neuquén, después en San Juan, en Río Cuarto,
en Córdoba, que se hizo en la localidad de Vaquerías, y después en Rosario. Digamos, y ahí, durante esa etapa, digamos, se empezó a regularizar la asociación y, bueno, por supuesto se empezó a transformar también, porque a partir del 84 empezaron a regresar y a promover el desarrollo de la historiografía profesional, las personas que habían ido al exilio, la universidad pública se abrió hacia, digamos, actividades académicas más serias, más sólidas, en áreas como historia, y a partir de allí, digamos, se fue consolidando la asociación, y fue transformándose de su núcleo inicial, donde estaba fundamentalmente la Universidad de Tucumán a través de Severo Cáceres Cano, y luego universidades privadas de Buenos Aires, o el Instituto de Itela, digamos, y por otro lado la Universidad Católica Argentina, que ocupó un lugar en estos primeros pasos, se fue transformando y cada vez más la universidad pública empezó a tener peso dentro de la asociación, digamos. Esa fue su primera etapa. Como decía, durante los primeros 4 o 5 años, la gestión de la asociación recayó permanentemente sobre Samuel Amaral, Oscar Vinelo y yo, donde Samuel ocupó un lugar preponderante. En esa época Oscar Vinelo y otro de las personas que participó en este proceso fundador, que era un economista dedicado a actividades económicas fundamentalmente, pero que tenía mucho interés en la historia económica, de hecho siempre ha seguido leyendo y produciendo algunas cosas en historia económica, Carlos Carballo, nos facilitaron, digamos, una salita para que nos reuniéramos y una dirección postal para que llegara la correspondencia en la oficina de su pariente Gómez Morales, creo que estaba casado con una hija de Gómez Morales, y allí, digamos, funcionó durante los primeros años la asociación, durante varios años, precisamente en el periodo en que la gestión institucional estuvo en manos de Samuel, Oscar y mía. Eduardo, antes de entrar un poquito más en el detalle de esta etapa, ¿cómo es ese vínculo que vos señalabas de estas primeras personas que mencionabas que organizan estas jornadas en Tucumán en el 79, y ustedes como una guardia o un grupo de gente más joven? Porque vos dijiste que te enteraste casualmente en una reunión en el PESA, que viste ese póster, pero ¿cómo se generó ese diálogo a nivel de interacción con otros colegas que tenían además etapas o trayectorias muy diferentes, porque ustedes eran jóvenes haciendo sus doctorados, ¿no? Sí, bueno, básicamente el vínculo vino a través de Roberto Cortés Conde y la de Itela, digamos, ¿no? Ese fue el Instituto de Itela. Ese fue el núcleo, digamos, que permitió articular un conjunto de economistas mayormente interesados por la historia económica, con historiadores que nos habíamos formado en historia económica, y con doctorados, etcétera, digamos, esta vinculación. Bueno, y en el caso de Samuel, bueno, creo que también fue a través de la Ditela, digamos, y allí yo creo que Roberto Cortés Conde jugó el papel central en aglutinar, digamos, a estos grupos diversos que terminaron conformando el inicio de la asociación. Luego, personas que habían estado en el exilio, que habían hecho su doctorado afuera, muy importante es Enrique Tandeter dentro de este grupo, empezaron a colaborar, a contribuir, digamos, a consolidar la institución, y eso le terminó dando forma, digamos, a lo que fueron esa transición, diría yo, entre una institución mucho más centrada en un grupo muy reducido de personas, y finalmente una cosa más que articulaba más a todos los grupos que hacían historia económica dentro de la Universidad Argentina. ¿Y vos recordás cuáles eran las motivaciones de generar una asociación
digamos, un organismo institucional, además en etapas que, como bien vos señalás, todavía eran en la dictadura. ¿Recordás por qué generar una asociación de este tipo académica? Mira, la idea creo que fue darle simplemente continuidad a las reuniones anuales de historia económica. No sé si influyó algo a través de Roberto, una experiencia previa con la cual él había estado conectado, que había sido un intento de o una fundación de una asociación de historia económica que se había hecho a mediados de los 60 y que luego había desaparecido. No sé si esa experiencia previa estaba, digamos, en el trasfondo de lo que pensaba Roberto para promover la recreación, digamos, de una asociación de historia económica. Pero creo que básicamente la idea fue darle continuidad a la reunión de las jornadas y promover el estudio de la historia económica. De hecho, durante muchos años la asociación no tenía ninguna entidad jurídica, era simplemente, digamos, una agrupación de personas por buena voluntad, y digamos, los pequeños costos que teníamos los manejábamos de manera muy informal a través de las inscripciones en las jornadas, pero todo era, digamos, muy casero y muy reducido en cuanto a su tamaño, digamos, ¿no? Vos ahí te referías a esta Asociación Argentina de Historia Social y Económica, presidida en su momento por Garzón Maceda, que Sí, sí. es esa la asociación, porque digo, ha habido toda una, no sé si diálogos o ideas de cuál es la predecesora. Vos decís que en algún punto esto puede haber tenido, pero siempre fue un vínculo muy informal, ¿no? Entre una Sí, y otra instancia. totalmente, sí, digamos, yo lo único que digo es esa asociación eh, puede haber influido sobre Roberto Cortés Conde en la idea de promover una nueva. Creo que la única persona que estuvo en las dos fue Roberto, por lo menos al comienzo, después algún otro puede haberse incorporado. Pero no había ninguna. De hecho, creo que los que fundamos la asociación, por lo menos los tres secretarios ejecutivos, no teníamos idea de que había existido eso previamente, o solo lo habíamos leído alguna vez en algún texto. ¿Cuáles fueron los desafíos de esta primera etapa informal que estábamos hablando? Eh, bueno, primero poner en marcha, digamos, al principio era poner en marcha las jornadas, digamos, lograr que se efectuaran, buscar universidades que las acobijaran, conseguir financiación. Lo hacían las universidades, digamos, nosotros no teníamos una entidad jurídica como para poder buscar apoyo económico. Apenas, como digo, no sé si algo se recaudaba, digamos, en las jornadas. Pero digamos, básicamente era eso, al principio conseguir ponencias y luego ordenar, cuando fue creciendo, digamos, el aporte de trabajos, ordenar las ponencias, seleccionarlas, poder armar las jornadas. Las primeras jornadas tenían una sesión única, todos los trabajos se presentaban de manera secuencial y se discutían, y los participantes seríamos 30, 40 personas, de los cuales 10 seguramente venían de distintos lugares del país y los restantes eran locales. O sea que ahí, digamos, la cosa fue poner en marcha y generar, digamos, interés en esta actividad. Yo diría, después del 84, creo que en el 84 deben haber sido las jornadas de Río Cuarto, en 83 o 84, allí ya logramos, no recuerdo ahora exactamente cómo, pero logramos financiación para invitar a Carlos Díaz Alejandro, que estuvo presente en las jornadas. A partir de allí tuvimos varios invitados exteriores. Y bueno, muchas veces la gestión se hacían a través de las universidades que invitaban a las personas y de paso venían a las jornadas. Bueno, y ahí, digamos, yo creo que digamos, se pasó, digamos, de un esfuerzo bastante voluntarista y reducido a una cosa que ya tenía cierta continuidad porque estaba establecida dentro de la comunidad académica y estaba basada en, sobre todo, los departamentos de historia de la
universidades. Si bien participaban ocasionalmente personas de los departamentos o de las facultades de ciencias económicas, el peso de la asociación estaba basado en los departamentos de historia. Y en ese sentido, tenés estas primeras, si querés, dejamos 84, que efectivamente fueron las vaquerías, y después en las 85 y se fueron, como vos decís, más estandarizando y creciendo en número. Estas primeras, que mencionabas, sobre todo el 81, que entiendo es la formal, con ya la existencia de la asociación, ¿cómo era este tema de los equilibrios regionales, ¿no? Que siempre ha sido un tema importante en la Asociación Argentina de Historia Económica? Bueno, mira, en la jornada del 81 fue, digamos, la anfitriona fue la Universidad de Neuquén, la Universidad de Comahue, en Neuquén. Allí Susana Bandieri y Orieta Favaro se ofrecieron, digamos, para que la universidad organizara la reunión. Y se cruzaron invitaciones a las distintas universidades. Lo que pasa es que en ese momento, la verdad que la investigación en la universidad era muy limitada. La mayor parte de las universidades no tenían investigación. Se hizo la mayor difusión posible y, como digo, en realidad la repercusión era bastante reducida, porque solamente a través de los contactos personales de las personas que hacíamos historia económica y estábamos vinculados entre nosotros, se difundía esta actividad. No hubo, yo creo que nunca hubo en la asociación, por lo menos en la etapa en que yo estuve muy estrechamente vinculado, una problemática regional, digamos. Es como que en realidad la asociación nació por una iniciativa del interior y siempre tuvo un buen vínculo con el interior. De hecho, las primeras jornadas se hicieron, como decía, bueno, primero en Neuquén, en San Juan, en Río Cuarto, en Córdoba. No, digamos, no me parece que haya sido un problema específico esa vinculación con el interior. Siempre fue muy dinámica. Es cierto que cuando se formó la asociación originalmente, era básicamente una asociación porteña. Estaba yo digamos que estaba en Tandil, pero creo que todos los demás eran de Buenos Aires, Samuel que estaba vinculado a La Plata. Pero siempre estábamos muy abiertos y buscando la participación de las universidades del interior, y cuando esto se transformó, inmediatamente se incorporaron personas a la asociación, personas del interior del país, que además existió la tradición de que cuando una universidad organizaba las jornadas, esas personas quedaban vinculadas, digamos, a la asociación, y eso fue integrando distintos grupos, en algunos casos con más éxito, particularmente en el caso de Neuquén o de Comahue, en otros con menos, pero a partir de la reunión de Córdoba yo creo que todo empezó a funcionar bastante fluidamente. Y en estas primeras jornadas, pero bueno, fueron también los años de tu arribo a Argentina, ¿no? Ya Sí. con Oxford. ¿Cómo era el clima académico, más allá de que estábamos en dictadura, que vos mencionaste ya algunas particularidades, pero más el clima académico, intelectual, que se trataba de promover, o que vos te encontraste en esos momentos, y que la asociación, entiendo, intentaba promover algunos debates, ¿no? A través de unas jornadas. Mirá, yo diría que, a ver, había dos o tres alternativas distintas. Por un lado estaban economistas que hacían historia económica con la perspectiva clásica, digamos, que utilizan los economistas, como, digamos, más anclada en la teoría económica. Había, bueno, yo diría cuatro vertientes, digamos. Había una vertiente formada por personas, digamos, que no se dedicaban específicamente a la historia económica, en general vinculados a algunas actividades totalmente distintas, y otros contadores o profesores de economía, que tenían, digamos, un interés en la historia económica,
en las universidades, donde en general se practicaba una historia económica muy descriptiva, digamos, muy poco analítica, muy poco vinculada a la teoría económica, y después los que nos habíamos formado en el exterior, o algunos que se habían formado localmente, pero que tenían un desarrollo académico más sólido, que ellas practicaban una historia económica, digamos, más moderna dentro de las temáticas que en ese momento estaban de moda, ¿no? Así que yo diría, era una mezcla, eran bastante activas y discutidas las jornadas, en un clima cordial, pero digamos, con mucho intercambio allí. Ahora recuerdo que en las primeras épocas Samuel Amaral había promovido un grupo de jóvenes haciendo historia económica en la Universidad de La Plata, y ellos contribuyeron mucho, digamos, en la dinámica de estas primeras reuniones. 3 o 4 de los 15 o 20 trabajos que se presentaban venían de este grupo de La Plata, donde estaba Norberto Álvarez, Graciela Malgesini y algunos otros cuyos nombres ahora se me escapan, Gabriela Cocconi y, bueno, y otros, que eran como jóvenes que estaban haciendo sus doctorados bajo la dirección de Samuel y que contribuían con sus trabajos a las primeras jornadas. Y eso le fue dando un núcleo temático, digamos, a las jornadas. Los temas que se abordaban, por un lado, eran los clásicos temas de industrialización, proteccionismo, digamos, esa vertiente, digamos, muy clásica de la historia económica argentina. Hubo una fuerte renovación desde el comienzo en los temas de historia agraria. Allí, digamos, yo diría que hasta ese momento predominaba una visión que creo que está muy bien representada por Horacio Ghiberti, de una visión pesimista sobre el pasado agrario de la Argentina. Tuvo mucha repercusión la tesis de Jorge Federico Sábato, las tesis de Jorge Federico Sábato, que alteraba, digamos, esa visión tan pesimista. Y ahí, bueno, yo creo que la integración de Hilda, que había hecho su doctorado, bueno, con su importante libro sobre la cría lanar, la tesis mía sobre las inversiones externas en el sector agrario, empezaron a renovar la visión del pasado agrario argentino, y eso fue uno de los temas que generó polémica, porque claro, veníamos a romper una tradición analítica que había predominado hasta ese momento. Y después, bueno, ya un poco más tarde, la temática colonial, cuando se incorporaron Enrique, Zacarías Motuquias, Jorge Hellman, empezó a adquirir mucho peso. Y a partir de las jornadas de Córdoba, Raúl Mandrini introdujo la temática, digamos, de las sociedades nativoamericanas de las Pampas, y ese fue otro tema que empezó a crecer, digamos, a partir de los 84, 85. En las jornadas anteriores la temática era extremadamente dispersa, y como digo, si había algún núcleo más dinámico, era precisamente el seminario de historia económica que dictaba Samuel en La Plata, y que tenía varios de sus alumnos que participaban en las jornadas. ¿Recordás alguna anécdota de estos años iniciales en donde estos discursos a veces un poco contrastantes o tradiciones que comentabas se exponían, o no tenés, No, me o no quedó acuerdo, digamos, no recuerdo exactamente, me acuerdo que sí que había debates intensos, digamos, alrededor de estos temas, incluso en las jornadas de Neuquén, digamos, ¿no? Hay un problema metodológico que creo que hasta el día de hoy, digamos, sigue siendo frecuente en la Argentina, y es que la incorporación del análisis económico y de los instrumentos de la teoría económica en la historia económica que hacen los historiadores puede tener o suele tener algunos problemas, digamos, ¿no? Suele ser difícil
pensar la realidad económica en términos de la lógica de cómo funciona una economía, digamos, ¿no? Porque yo creo que eso se debe a una debilidad en la formación en la teoría económica todo a lo largo de la carrera. Generalmente hay una introducción a la economía, pero tiene un peso relativamente limitado y no siempre está dada por personas que insisten, digamos, sobre la lógica de la economía. Y eso se notaba mucho, digamos, en las primeras reuniones. Los que teníamos una experiencia de formación externa, que habíamos mamado, digamos, la necesidad de razonar económicamente cuando uno aborda problemas económicos, chocábamos un poco con los trabajos excesivamente descriptivos y que en última instancia tendían a confundir lo deseable con lo posible, digamos, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo burdo, una Argentina que hubiera sido moderna industrialmente desde el comienzo, cuando eso, sí, claro, hubiera sido muy bueno, pero las condiciones, digamos, no eran factibles, digamos, de que ello ocurriera, ¿no? Porque digo, ese es un rasgo que vos señalas, es muy importante, y de hecho hasta hoy se sigue encontrando que nuestra tradición historiográfica, salvo excepciones, no son economistas, sino que son historiadores, y entonces el grado de formación y de manejo de herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas, ¿no? Porque también eso es importante, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde la historia económica es básicamente, o aún España, los grupos más grandes mayormente son economistas. Esa, si vos querés, esa definición o esas prácticas estuvieron en algún momento y después se dejaron de lado, o siempre lo que vos estás diciendo es que hubo una predominancia de, más allá del enfoque narrativo o menos conceptual, digo, una historia económica más practicada con métodos y teorías de la economía? ¿Alguna vez hubo una especie de tensión más explícitamente marcada? En la tensión no creo. En las primeras reuniones había más presencia de economistas. Rara vez en los trabajos, pero sí en la participación, etcétera, porque eran personas mayores que no estaban en plena producción, y además porque tenían otros intereses y se ubicaban en otras actividades. De vez en cuando sí aparecían algunos trabajos digamos, muy basados en la teoría económica. Y después había algunas personas que enseñaban. Me recuerdo muy claro a Luis Coria de Mendoza, que participó durante mucho tiempo en las jornadas. Él es contador dedicado a la historia económica, como profesor de historia económica en la Facultad de Ciencias Económicas en Mendoza, y él siempre, digamos, introducía trabajos con una metodología más estrictamente económica, en un buen diálogo, creo. No creo que haya habido un conflicto. Lo que sí que, digamos, crecientemente, bueno, yo creo que aquí hay un factor determinante, y es que cuando se fue reactivando la Universidad Argentina, no aparecieron actividades o organizaciones que nuclearan a los historiadores, que tuvieran la trayectoria y la regularidad que tenía la Asociación de Historia Económica. Y eso hizo que los historiadores se acercaran, digamos, ávidamente, porque era el ámbito, digamos, de reunión, y que volcaran a esto temas que no necesariamente eran de historia económica. Entonces se transformó, se vio mucho en Rosario, digamos, que fue la explosión cuantitativa, digamos, de las reuniones de las jornadas, donde empezaron a aparecer temas que tenían muy poco que ver con la historia económica, y yo creo que eso influyó. Además, el hecho de que creo que hay dos caras, ¿no? Hasta mucho después, y en una medida muy limitada, los economistas se interesaron poco por la historia económica en la Argentina. Entonces, y esto creo que tiene que ver con la estructura de la Universidad Argentina, digamos. En las universidades norteamericanas o en las españolas vos tenés un montón de personas que se dedican full time a la actividad académica, que son economistas, y que por lo tanto buscan áreas de desarrollo de investigación, y la historia económica es una alternativa.
En la Argentina esto es mucho más raro, porque la mayor parte de los economistas que enseñan en la universidad están insertos en realidad en otras actividades y hay muy poca motivación para la investigación de base dentro de las universidades de ciencias económicas. De hecho, es uno de los problemas que suelen tener. Entonces, yo creo que esto hace que la historia económica llevada adelante por economistas haya tenido poco desarrollo en la Argentina. En algunas universidades privadas, en la de Itela o en San Andrés, sí podemos encontrar un núcleo de economistas haciendo sólida historia económica. Pero esto es mucho más reciente y relativamente reducido por el tamaño de las universidades. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con esto, con el hecho de que en las facultades de economía se hace poca investigación. De ciencias económicas se hace poca investigación y por lo tanto es difícil que aparezcan núcleos de investigadores en historia económica con ese perfil. Y una impronta, una idea también que aparecía en lo que mencionabas también, una historia económica argentina muy imbricada con lo social, ¿no? Con historiadores, a diferencia por ahí de otros debates. ¿Eso te parecería también en esta instancia? Sí, de hecho yo diría las temáticas que se abordaban en las jornadas siempre fueron económico-sociales, digamos, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con la formación de los historiadores. Poco a poco creo que se ha ido generando más un campo de especialización en la historia económica, aunque siempre creo la historia económica que hacemos los historiadores tiene una beta más abierta hacia la comprensión más global de lo sociopolítico, la incorporación de lo sociopolítico en su dinámica, ¿no? Salvo, digamos, yo diría que esto, la transformación que vería es con el desarrollo de la economía institucional, North y compañía, donde ahí, digamos, se articula un poco más lo social y lo económico dentro de la historia más vinculada a la economía, ¿no? Eduardo, antes de pasar en un ratito a ya a segunda parte de los 80 y la renovación, meterme, antes de eso tengo que hacerte una pregunta porque yo he pasado por la administración de la asociación y es muy interesante cuando uno ve las primeras autoridades, que era era el presidente y un triunvirato, que además coincidentemente los primeros años son Samuel Amaral, Oscar Viñolo y vos, Eduardo Míguez, repetidamente. Esa estructura de triunvirato y presidente, ¿a qué se debe? Después cambia, y si querés vamos a hablar de eso, pero los primeros años tuvo esa estructura, o por lo menos así aparece en los papeles, y eso quería que me comentaras antes de movernos un poquito más a los 80. Es que era exactamente así, o sea, de hecho, Samuel, Oscar y yo nos reuníamos casi semanalmente para ir manejando los asuntos de la asociación. Y cuando había alguna cosa formal o alguna decisión importante que tomar, íbamos a ver al presidente, que en general eran figuras de trayectoria, digamos, más destacada, pero que no tenían tiempo para dedicarse a la dinámica de la asociación. Así que en realidad, básicamente durante 3 o 4 años o 5, la asociación éramos los secretarios ejecutivos, digamos, que llevábamos adelante la tarea, como dije antes, con Samuel, con una cuota muy alta de compromiso, y bueno, y los presidentes que eran como los padrinos, digamos, de la institución, digamos, ¿no? Pero en esa época no había estatutos ni elecciones. Sí, creo que había una elección, pero los miembros de la asociación quizás éramos 10, digo, Vale. era muy reducido el número de personas que participaba. Estatutos creo que no había. Existía esta práctica de reunirnos cada tanto, entre los que se reunían se decidía quién iba a ser el presidente, los que habíamos asumido la responsabilidad de llevar adelante la institución lo seguíamos haciendo y listo, digamos, ¿no? Era todo absolutamente informal. Creo que hasta la elección de Enrique Tandeter, que ahí, a partir de ahí se empezó a institucionalizar un poco más.
Que eso fue 89-91 con Enrique presidente y secretario Jorge, ¿no? Entiendo, en ese primer mandato de Sí, Tander. sí, a partir de ahí se empezó a hacer. Yo recuerdo en el 91, recuerdo claramente la asamblea que se empezó a hacer, la Asamblea de Historia Económica durante las jornadas. Previamente no se había hecho la asamblea y, como digo, los miembros de la asociación éramos muy poquitos, y nos reuníamos en Buenos Aires en general. Que ahí engancha tu mandato, ¿no? 92-94 y con una lista completa de secretario, tesorero y vocales, en un número enorme, digamos, ¿no? Y eso me vincula bien porque que ahora sí quiero volverte más allá de este triunvirato y esta lógica que nos ilustrabas recién. Eso se da en paralelo con un crecimiento de la asociación, como vos decís, post-democracia, ¿no? Entonces yo quiero, si podés redondear esa idea de cómo fue esa transición tan importante en muchos sentidos, cómo afectó a la asociación. Si vos podrías redondear estas ideas alrededor La de este proceso. La explosión cuantitativa de la asociación, como te decía, fue en las jornadas de Rosario. Ahí pasamos de una jornada reducida donde, no sé, en vaquerías habremos sido... Una cosa había cambiado notablemente ya, y era que concurría gente de todo el país, aunque fuera poca, pero concurría gente de todo el país, mientras que en las primeras jornadas había algunos de Buenos Aires y La Plata, y luego los locales, digamos, ¿no? Bueno, y por ahí seguramente venía Severo Caserescano, y luego Susana Bandieri, pero digo, eran grupos muy reducidos. Ahí ya en Rosario participaron gente de todo el país, la Universidad de Buenos Aires empezó a tener un peso significativo que hasta ese momento no lo había tenido. A ver, no recuerdo, ahí, digamos, lo que cambió fue el contenido académico de las jornadas, en el sentido que se amplió enormemente la cantidad de participantes. Todavía me parece que la institución tardó un poco más en cambiar, y a partir de cierto momento se decidió que la inscripción en las jornadas fuera una alternativa de inscripción en la asociación. Y a partir de allí se institucionalizó un poco más el funcionamiento, y aparecieron las asambleas de la asociación, donde todos los que optaban por formar parte de la asociación elegían a las autoridades. Yo la primera que recuerdo es la de Mendoza. La verdad que en ese momento me tocó dirigir la asamblea, y me acuerdo que me iban dictando nombres y yo iba anotando en el pizarrón, y ahí salió la lista que vos señalás. Que esto fue 2 y 4 de septiembre de 1992, ¿no? Sí. Exactamente, perfecto, en donde ya hay simposios y mesas, ¿no? Que tienen una estructura ya más compleja, estamos hablando. Sí, sí. Hubo una anterior en Luján, que fue a la vez una reunión internacional, y la coincidente, digamos, con la de la Asociación de Historia Económica, pero yo en esa tuve muy poca participación, porque eran años, el año anterior, digamos. Si bien llegué a estar presente, toda la organización se hizo cuando yo estaba fuera del país. Uh-huh. Y a nivel de debates, digo, hoy hablábamos un poco el panorama que vos te encontraste en el 81, 82, 83, con los debates y ciertas tradiciones preexistentes que convivían en una comunidad muy pequeña, como vos señalabas. ¿Cómo fueron los cambios a nivel de debates sí, de discusiones más académicas ya entrando en los 80? Además de una explosión cuantitativa, habíamos hablado de una investigación muy asociada a temas sociales y como la asociación como un espacio de cobijo hacia otros investigadores, pero ¿cómo también experimentaste o cómo podrías reflexionar sobre ese proceso a nivel más historiográfico? Sí, yo diría que, a ver, el tema que logró, después de todo, para la Argentina parece muy razonable, el tema que logró, digamos, generar un debate muy dinámico fue el de la historia agraria, que luego fue creando sus propios canales, digamos, de desarrollo. Pero yo diría que el debate
importante se dio ahí, y después hubo otra temática que empezó a crecer mucho, que en realidad venía del lado de la historia social, pero que por supuesto terminó reflejándose también en la jornada de historia económica, que es la temática de inmigración, mercado de trabajo, población, ¿no? Trabajos de demografía histórica, análisis censales, etcétera, empezaron a aparecer recurrentemente, estructura del mercado de trabajo, estructura demográfica, empezaron a aparecer desde Vaquería seguro, e incluso posiblemente antes. Me parece que, a ver, como polémica, diría la historia agraria, y como temas nuevos, la economía colonial, el comercio colonial, ahí, digamos, como dije, los aportes de Enrique Zacarías Mutuquias y Jorge Hellman fueron cruciales, eh, y los temas de mercado de trabajo, inmigración, etcétera, ¿no? Eduardo, precisamente las jornadas de historia económica de Tandil del 86, ¿no? Son de las más históricas en ese debate. ¿Vos tenés algún, aparte era tu casa, vos tenés algún recuerdo en particular? Porque digo, todavía se sigue, es un campo ya de estudio este debate a nivel de historia agraria en la Argentina. Sí. No, la verdad que no tengo un recuerdo particular sobre esa temática. Esas jornadas, bueno, una cosa que habría que recordar es que las jornadas siempre tuvieron invitados externos y algunos invitados externos de mucho peso, ¿no? Dos premios Nobel estuvieron en la jornada de historia económica, Douglas North y Robert Fogel. Tulio Alperín era un visitante frecuente. En las jornadas de Tandil estuvo Bárbara Levi y Heraclio Bonilla. Digamos, esa es una dimensión que creo que hay que recordar porque internacionalizó mucho la historia económica en la Argentina, cosa que no había ocurrido previamente y que no era habitual en la Universidad de Argentina. Las jornadas de Tandil siguieron en esa dinámica de crecimiento, digamos, de muchas ponencias, de distintas actividades, distintas mesas, etc. Pero no recuerdo que haya habido recuerdo más mal en Luján, porque recuerdo a Herbert Klein, que fue otro de los visitantes, comentando: bueno, al final ustedes están haciendo una gran polémica sobre una población que con suerte serían 50.000 personas. Y bueno, recuerdo ese punto culminante unos años después. Yo creo que las jornadas en Tandil fueron muy simultáneas a la aparición, digamos, de esta polémica, o de un aspecto de la polémica, porque yo separaría dos polémicas. Quizás la más conocida es la conocida como polémica del gaucho, digamos, ¿no? De la dinámica de la población rural y la economía rural en la primera mitad del 19. Pero yo creo que hubo otra igualmente importante, que tiene que ver como decía, con las tesis de Jorge Federico Sábato, trabajos de Miguel Murmis, etc., que era sobre la racionalidad económica de la gran expansión de la segunda mitad del 19. Yo recuerdo, por ejemplo, que este era un tema que conversábamos mucho, sobre todo con Oscar Vinelo, cuando nos juntábamos para hacer cosas de la asociación, y que hablábamos un poco de historia económica, y a partir de allí Samuel, que estaba como el tercero en discordia porque no tenía tanta vinculación con los temas que nosotros discutíamos, se interesó y terminó escribiendo el libro sobre el desarrollo del capitalismo en las Pampas, que más que entrar en la discusión en la que él había participado sobre el tema del gaucho, entra en la lógica del desarrollo económico, la lógica económica del desarrollo de las estancias y de la producción bovina en el sector. Me parece que esa fue una temática muy dinámica, donde la tesis de Hilda, la mía, trabajos de Osvaldo Barsky, de Miguel Murmis, etc., plantearon una discusión con lo que era la interpretación todavía predominante de tradición, como digo, de Ghiberti, ¿no? Y ahí a nivel teórico, ¿vos encontrarías un punto de quiebre o sigue habiendo esa diversidad que mencionabas antes ya No, para ese entonces? No, yo creo que ahí hay un punto de quiebre teórico. A ver, una cosa que yo pensaba traer a colación en esta conversación tiene que ver con el marxismo.
Digamos, casi todos los que nos fuimos al exterior y volvimos a fines de los 70 o comienzos de los 80, nos habíamos formado en la tradición marxista. El análisis marxista, en realidad, cuando trato de recordar esas primeras reuniones, había muy poco de marxismo ortodoxo, digamos, ¿no? Pero yo creo que había una influencia del marxismo muy marcada en esto. La teoría que se ve en los trabajos de Jorge Sábato, de Hilda, etc. La teoría marxista funciona dentro de la lógica de la teoría económica. O sea, Marx se forma con Ricardo y Adam Smith en su forma de pensar. Y los que nos habíamos formado en el marxismo fácilmente pasábamos a, digamos, integrar distintas variables de la teoría económica para hacer un análisis más rigurosamente económico. Mientras que creo que los análisis previos o, digamos, los análisis que no tenían una impronta tan marcada por la teoría económica eran más voluntaristas, ¿no? A ver, volviendo entonces al núcleo de la problemática, me parece que pensar cómo se desarrolló la lógica de la estructura agraria argentina y su dinámica de crecimiento desde la teoría económica generaba una gran diferencia respecto de la visión, como digo, de Ghiberti. Es una persona que admiro mucho, digamos que fue una gran persona, tengo algunas anécdotas fantásticas respecto de él, pero creo que él miraba, él miraba un poco como ingeniero agrónomo, digamos, ¿no? Como lo que le hubiera gustado que se hiciera en el pasado. Y creo que ahí hubo una ruptura metodológica muy importante, que se ve, bueno, yo la veo porque fue mi experiencia más directa en el ámbito de la historia agraria, pero me parece que se vio en muchos otros campos, digamos, en el ámbito de la historia comercial, etc. O sea, si bien no se hace en la Argentina New Economic History y sus herederas, digamos, o no es tan frecuente en la historia neoinstitucional, aunque muchos utilizamos instrumentos, pero no nos atamos a ellos, creo que la lógica de la teoría económica para el análisis de los procesos económicos se ha ido generalizando, por lo menos en un sector muy amplio de los que practican historia económica, ¿no? Eduardo, y eso, además de los debates teóricos, que muchas veces siguen coexistiendo diferentes miradas, ¿vos también lo vincularías con estos procesos que se han llamado de profesionalización y hasta qué punto si la historia económica se puede convertir, no digo una especialización, pero ya en un campo identificable en el contenido académico de la Argentina? Sí, una beta institucional, no solamente teórica, sería mi pregunta en estos años. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo, a ver, hay un problema de erradicación. Digamos, los historiadores tenemos una maldición que es una bendición también. Y es que no nos podemos dedicar, digamos, no tenemos un ámbito de desarrollo profesional específico más allá del estrictamente académico. Podemos ser profesores en el colegio secundario, profesores en la universidad, investigadores de CONICET, pero no mucho más que eso. Por lo menos si vamos a cultivar nuestra profesión. Entonces, para los historiadores la actividad de investigación es una proyección natural de su profesión. Mientras que no para los economistas. Por eso los departamentos de historia, creo, tienen mucha gente doctorada, mucha investigación, mucha gente que busca dedicación exclusiva o se presenta a CONICET y desarrolla su actividad a través de CONICET, mientras que no ocurre en los departamentos de economía. Esto ya lo hablábamos antes. Me parece que eso determina, digamos, que mientras esto no cambie, la historia económica seguramente va a ser hecha por historiadores. El problema es que la formación de los historiadores generalmente es débil en economía. No hay materias de historia económica en general, hay una introducción a la economía que muchas veces no es dictada por un economista, genera mucho ruido porque, claro, los economistas tampoco son necesariamente las personas más indicadas para dictar la materia para historiadores,
si no tienen un vínculo directo con la historia económica, primero porque no saben qué aspectos de la teoría económica son más importantes para la historia económica, y segundo porque tienen una forma de pensar la economía muy matemática que no es dúctil para absorber a los estudiantes de historia. Entonces me parece que tenemos un problema de formación. Ahora, vos me decís, ¿es un campo que que se puede desarrollar específicamente? Yo creo que sí, pero por ahora va a tener que ser dentro del departamento de historia por las razones que señalaba previamente, ¿no? No tenemos en los departamentos de economía, hay alguna facultad, bueno, la más obvia, la Económicas de la UBA, digamos, que tiene sí una sección de historia económica dentro de su facultad, colonizada por historiadores, entre paréntesis, y que hace historia económica. Pero, como digo, la mayor parte de la historia económica la hacemos los historiadores. Sería bueno que se dictaran cursos más específicos de historia económica. Sería, por ejemplo, bárbaro si tuviéramos maestrías y doctorados en historia, sobre todo maestrías en historia económica, que desembocaran en doctorados, pero que en la etapa de la maestría tuvieran 3 o 4 materias duras de historia económica o de teoría económica para historiadores, que encuadrara más, digamos, la formación de la historia económica en su base económica, ¿no? Después tenemos, como digo, otros pequeños grupos que hacen más historia económica desde la teoría económica, pero que en la Argentina son extremadamente débiles, ¿no? Eduardo, este es un diagnóstico que lo planteábamos en los 80 y seguiría, ¿no? Por lo que vos estás señalando, por distintas razones institucionales, pero sin irnos todavía, si querés, reteniéndote un poquito en los 80, también en ese crecimiento que ven, estábamos hablando de la restauración de la democracia, la propia, digamos, reorganización de universidades, que vos también formaste parte, como mencionabas, en Tandil. ¿Y qué tan importante te parece, es tu caso, pero otros también colegas, como para redondear esta idea, el retorno de muchas de estas figuras, o que estaban en el exterior por razones políticas, o que se habían ido a estudiar y estaban volviendo en estas finales de los años 80, en esta etapa? Sí, bueno, crucial, yo te diría. Al comienzo hay que pensar que, a ver, en la Argentina, durante el proceso, eh, la verdad que se me hace difícil pensar fuera del Instituto de Itela y algún grupito como el de Severo Cáceres Cano en Tucumán, que hacía una historia, digamos, con otra perspectiva teórica. Se me hace difícil pensar en alguien que hiciera algo de historia económica que realmente tuviera fuerte repercusión. Por otro lado, hay que pensar que en los años 60, 70, la historia económica era la estrella de la historia, digamos, ¿no? Todo, digamos, justamente el desarrollo, el peso que adquirió el marxismo en esos años, llevó a las temáticas económicas a un lugar muy destacado dentro de las carreras de historia. Esas figuras, digamos, que se habían formado en ese ambiente en los 60, 70 y que se habían terminado de formar académicamente en el exterior y que retornaron al país, fueron, me parece, absolutamente determinantes en el desarrollo. Y de hecho, son figuras muy vinculadas al crecimiento de la asociación, ¿no? Si te muevo entonces a partir de estos años 80, que vos estuviste todos estos años y también encabezaste los primeros años de los 90, un rasgo absoluto, y vos lo señalaste, pero para señalar es cómo fue incrementándose el número de ponencias, ¿no? De algo muy pequeño en estas primeras, 20, 25, 30, ya el salto cuantitativo en Rosario con 69, pero el gran salto fue la década del 90, ¿no? Que vos señalabas precisamente, entiendo, las de Mendoza, y que te tocó, sobre todo en el 92, estas ponencias que entiendo por un trabajo muy reciente que ha hecho Andrés, que llegó a más de casi 130 ponencias, ¿no? Hablamos de un crecimiento muy importante. ¿Cómo recordás esos momentos? ¿Qué hay detrás? Digo, porque estamos hablando de la democracia, el retorno, pero ¿qué hay detrás de esa explosión que se ve en los 90, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que es
es la curva de crecimiento que se da con el desarrollo de la universidad pública democrática. Y además el hecho de que ya en los 80, aunque más todavía en los 90, la universidad enfatizó la investigación. Creo que eso después se perdió a partir del 2000, pero digamos, si uno mira el crecimiento de los fondos que se asignan a las áreas de investigación de las universidades en relación a los fondos totales, a partir de fines de los 80 eso va creciendo, crece mucho durante los 90 y de pronto empieza a bajar hasta prácticamente desaparecer, creo, en la actualidad. Porcentualmente, no siguen existiendo, pero son un porcentaje ínfimo. Yo creo que, bueno, el crecimiento de las jornadas refleja, o más que refleja eso, acompaña eso, digamos, es un cofenómeno de ese, y es que las universidades empiezan a desarrollar sus actividades de investigación. También CONICET va a tener un lugar muy importante. Como decís, esa explosión, bueno, CONICET empieza a tener una política de incorporación de gente en el área de ciencias sociales, etcétera, y los becarios de CONICET tienen que empezar a producir resultados. El desarrollo de los doctorados, también en ese momento se empieza a hacer habitual en la Argentina el compromiso de hacer el doctorado. De hecho, las propias becas de CONICET de los años 80 no estaban asociadas a un doctorado, y eso se va a ir transformando en los 90. Me parece que todas estas cosas van haciendo que los profesores, y sobre todo los jóvenes, que empezaban sus carreras académicas a fines de los 80 y sobre todo a comienzos de los 90, empezaron a visualizar la necesidad de hacer investigación y de insertarse en ámbitos de intercambio académico como son las jornadas. Y también, por supuesto, en juntar antecedentes en función de su propia carrera académica. Entonces me parece que eso fue lo que impactó sobre este creciente número de trabajos. Y que de hecho, para reafirmar un poco lo que está señalando, esto siguió creciendo, y entiendo que el pico más alto se llegó entre el 98 y 2000, cuando se superaron primero llegó a 368 trabajos, ¿no? Para hablar de las cantidades que venimos hablando y manifestando esto que Sí. señalabas del incremento. Pero hay otra cosita también que ocurrió más allá de los números cuantitativos en presentaciones. No sé si recordás que las mesas, como hablábamos, tenían un criterio cronológico, las primeras, ¿no? Colonial, siglo XIX, siglo XX, otras, por ejemplo, otras temáticas en particulares, y empezaron a generarse otro tipo de ordenamientos, ¿no? Tal vez para dar más cabida a estos temas que estaban surgiendo en la agenda. ¿Tenés algún recuerdo de ese Sí, proceso? ahí tengo uno muy preciso. Enrique a ver, nosotros nunca quisimos que las mesas fueran propuestas por los organizadores. En toda esa etapa, digamos, la asociación recibía los trabajos y los iba redistribuyendo dentro de las mesas. Y Enrique Tander insistió mucho sobre esto, con un argumento que todos aceptamos y reprodujimos, que era que no queríamos que las jornadas fueran un lugar donde fueran a reunirse gente que siempre se reunía en otros lados y que tenía una instancia más, digamos, de conversación. Está muy bien que esa gente conversara entre sí, pero las jornadas debían ser un lugar de intercambio abierto, donde no se conformaran núcleos, digamos, cerrados y permanentes, ¿no? de discusiones cerradas. Y bueno, y eso, digamos, entonces, en la organización de las mesas, cuando el número de trabajos excedía lo que uno podría hacer un simple ordenamiento cronológico, empezamos a buscar un ordenamiento temático, pero siempre asumiendo la responsabilidad de la distribución de los trabajos por mesas por parte, y de la coordinación de las mesas por parte de la asociación. Ese fue un principio que mantuvimos por lo menos mientras yo estuve en la gestión de la asociación.
digo, esto no nota pie, después se volvió y en la actualidad siguen siendo así. A mí genera problemas porque a veces son mesas muy grandes, entonces hay que Sí, hacer subdivisiones, pero entonces esto fue en ese incremento, es una decisión más política, institucional, de que la propia asociación propusiera incluso los coordinadores, etcétera, que había ahí. Y ahí surgen temas que siguen estando: historia industrial y de empresas, inmigración, como señalabas, entiendo, economía regional. ¿Hay alguna temática que recordaras en particular que fue más por demanda que por temas historiográficos que ustedes manejaban? no, la verdad que no lo recuerdo, no. Y en el tema de algunos debates que ustedes, digamos, ¿cuál era el espacio para, como autoridades, querer proponer debates? ¿A través de invitados? ¿Cómo era? No, sí, básicamente a través de invitados, digamos. Nosotros, más que debate, yo creo que lo que nosotros buscamos a través de invitados es ayornar a la Argentina, que tiene una tendencia un poco provinciana, en lo que son los temas de la discusión internacional en historia económica. Y entonces muchas veces lo hicimos a través de invitados. Bueno, mencionaba algunos de los más destacados, y otras veces a través de mesas de discusión, etcétera, donde proponíamos temas que nos parecía que estaban, o digamos, que en el medio académico argentino no estaban tan desarrollados, no estaban tan abordados como en el medio académico internacional, ¿no? Entonces lo que buscamos muchas veces fue eso, utilizar los espacios comunes, digamos, no ya las mesas temáticas, sino los momentos de conferencia, de reunión, digamos, plenaria, para promover estas temáticas que nos parecían que no tenían un desarrollo suficiente en nuestro país. Hablamos hasta este momento de historia agraria, también señalaste el tema de población, inmigración. ¿Hay algún tema que recuerdas de estos principios de los 90 en particular? No, la verdad que ahora, en este momento no, tendría que mirar, Eh, seguramente los hubo, pero bueno, quizás un tema que no hemos mencionado y que sí se desarrolló a partir de ese momento y tuvo mucho desarrollo posterior, fue el de las economías regionales, ¿no? La transformación, la articulación del mercado, yo lo llamaría la articulación del mercado nacional con la incorporación de las economías regionales, ¿no? Y las características propias de diversas economías en distintas regiones del país y cómo se articulaban dentro del espacio del mercado nacional. y un tema más institucional, digo, hablamos ya, pero para ir redondeando, en el 92 asumí la presidencia de una asociación ya más compleja, ¿no? Con esa estructura de triunvirato que te tuvo protagonista en los años 80 había desaparecido, y uno, al observar la nómina de quienes estaban formando parte de la comisión directiva, ve una consolidación institucional. Algunos hablan de una asociación económica más profesional o más formal. ¿Hay alguna cuestión que recuerdes de ese ya andamiaje institucional alrededor de la asociación, si comparabas lo que era el 81 con el 92? No, a ver, yo creo que lo que hay es un crecimiento y sobre todo un anclaje de la institución en la universidad pública. En términos de profesionalismo, yo creo que esto va acompañando como te decía, el desarrollo de la investigación en historia en la Argentina. A ver, hay figuras de buenos historiadores económicos que han hecho aportes muy importantes, pero que no se dedicaban full time a la historia económica. Esto quizás no tuviera tanta repercusión sobre la calidad de sus trabajos, pero sí sobre la vida institucional de la asociación. Me parece que a partir de allí, investigadores de las universidades y de CONICET empezaron a articularse de manera más sistemática dentro de la asociación. O sea, yo creo que si hay una... Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en Rosario, por ejemplo, hubo muchos trabajos, no recuerdo bien cómo fue el proceso final de organización en Rosario, quizás nos desbordaron la cantidad de trabajos, pero hubo muchos trabajos que tenían, digamos, una factura profesional bastante limitada. Y yo creo que a partir de ahí también nos fuimos, dijimos, bueno, paremos un poco,
seamos más selectivos en los trabajos que admitimos dentro de las jornadas. Y bueno, creo que eso también contribuyó a la profesionalización, tanto en términos de la calidad y de la solidez teórica de los trabajos, como en términos de las temáticas, algunas temáticas que eran muy ajenas a la historia económica, ¿no? En ese sentido sí creo que hay una profesionalización en los 90, y también ayuda el hecho de que aparecieran las jornadas interescuelas, que, digamos, permitieron que se canalizara por otra vía los trabajos que no estaban vinculados con el área. Y de hecho se empiezan a hacer las jornadas de la Asociación Argentina de Historia Económica bianual, ¿no? Para no coincidir, una tradición que, salvo excepciones que la pandemia ha cambiado, la idea es seguirlas conservando esas tradiciones. Y Eduardo, un tema que sobrevolado esta charla, pero me gustaría preguntarte específicamente, es el tema del diálogo internacional. Tanto vos lo mencionaste con invitados, pero también las jornadas como un espacio de recibir colegas, de generar debates que superaran las fronteras nacionales. ¿Cuál sería tu reflexión sobre sobre este tema? Perdón. Mira, yo creo que por un lado están como decía, los invitados, ¿no? Yo creo que eso fue intencional y bueno, y dependía mucho de la posibilidad de conseguir fondos para los invitados. Pero después yo creo que hubo una gran transformación en la Argentina en los 90, que la verdad que tiene mucho que ver con el 1 a 1, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver con que la capacidad, bueno, tiene que ver con el 1 a 1 y también con esto que te decía de la voluntad del sistema universitario de invertir en investigación. En esos años se abrió la comunidad académica al mundo, tanto por argentinos que iban a participar en reuniones académicas, en distintas actividades en el exterior, como por colegas del exterior que venían a visitar a la Argentina. Y las jornadas, a partir de ahí era frecuente, en los 90, por ejemplo, era muy frecuente encontrar muchos españoles en las jornadas de historia económica, que se sumaban, venían a conocer la Argentina y de paso participaban de las jornadas, como se hace jornadas en todo lado del mundo. Muchos brasileños, bueno, con Uruguay también el vínculo fue estrecho, en fin. Yo creo que hay una fuerte internacionalización en los 90 que de vuelta acompaña un proceso que es más general, que no es solo de la historia económica, sino que es mucho más amplio, y que en los 90 tiene mucho que ver con la disponibilidad de fondos y con el atractivo que la Argentina pudo tener en esos años para que vengan gente de otros lados, que la actividad académica argentina pudo adquirir como para atraer a gente de otros lados, ¿no? En la medida en que se van formando redes académicas, como decía, venían muchos españoles, algunos italianos, etc. Recuerdo, por ejemplo, varios italianos que llegaron vinculados con María Barbero, porque ella tenía sus redes en Italia, españoles que tenían trabajos en común con gente que estaba en la Argentina, y esto generó un intercambio muy intenso que la verdad que no sé si se ha mantenido posteriormente, pero que en los 90 fue muy fuerte. Y además es interesante señalarlo de década del 90, porque en este mismo trabajo de Andrés Regalsky, que se ha tomado el trabajo de contabilizar, muestra exactamente lo que vos también señalabas antes, que entiendo que en el año 2002, porque con la crisis llegamos a un pico mínimo, se volvieron a 117 ponencias, ¿no? Del máximo, un poco también como un paralelismo de la crisis aguda que estaba sufriendo la Argentina, ¿no? Pero a la par, ese año 2002 se hizo, por primera vez Buenos Aires fue sede del Congreso Internacional de Historia Económica, ¿no? Que fue sede del máximo congreso que va a ser estos días en París. ¿Vos tenés algún recuerdo de ese congreso en particular, que fue liderado por Cortés Conde, ¿no? Sí, yo tengo un recuerdo muy claro porque estaba en la comisión organizadora. La verdad que, a ver, el hecho de que el Congreso se pudiera realizar en Buenos Aires en el 2002 es un gran mérito de Roberto Cortés Conde,
y es consecuencia de la dinámica de esa transformación económica. Él había conseguido casi todos los fondos y los apoyos para llevar adelante el Congreso antes de la debacle. Y lo que hizo muy hábilmente fue preservarlos a través de la debacle, digamos, financieramente, y con una hábil administración logró, digamos, salvarlo. Después hubo otras personas que colaboraron en esa tarea. Como digo, había una comisión que colaboró, pero básicamente yo creo que el Congreso se pudo hacer por la actividad de Roberto, ¿no? ¿Y te parece que en algún sentido hubo conexión entre la Asociación Argentina y esas jornadas? Digo, como... No, porque no quiero entrar en las partes más problemáticas, digamos, de todo esto, ¿no? Pero me parece que hubo conexión, sí, en que muchas de las personas que participaban de los dos ámbitos, digamos, ¿no? Pero no en la parte organizativa, porque hubo algún distanciamiento, digamos, básicamente entre Roberto y los que fueron los fundadores de la Asociación de Historia Económica, y que estaban más, bueno, a través de Roberto fueron los responsables de la organización del Congreso Internacional y la dinámica de la propia asociación. Había algunas personas que participábamos de ambos ámbitos, pero digamos, no había un vínculo tan fluido como existió al comienzo, ¿no? En ese sentido, hemos estado hablando de las dos principales décadas, ¿no? Los 80, de los 90 y ahora principios de los 2000. En esta etapa también un tema importante para hacer buena investigación histórica de todo tipo, historia económica no es la excepción, es la problemática del acceso a los archivos, ¿no? Del acceso a los recursos para investigar. ¿Hay algo que vos quisieras mencionar también? Porque es parte de las instituciones, ¿no? Es parte de nuestra realidad, de nuestro quehacer cotidiano, con respecto a esa problemática, y si eso puede haber impactado en algo en nuestras tradiciones historiográficas de alguna manera también. Bueno, nosotros tenemos pobres archivos, ¿no? Y pobres archivos nacionales y más pobres todavía en la mayor parte de las provincias. Hay excepciones, pero la provincia de Buenos Aires tiene bastante buenos archivos, pero digamos, tenemos dificultades con esto. Y esto creo que ha limitado la aplicación de ciertas técnicas, metodologías, etcétera, por la poca disponibilidad, digamos, de recursos heurísticos para abordar determinado tipo de temática, ¿no? El Archivo General de la Nación, con sus problemas, hasta hace un tiempo siempre estuvo ahí. Ahora me parece que está en una fase de crisis muy grande, ¿no? Mis intentos de seguir trabajando en el Archivo General de la Nación cada vez son más dificultosos. Ya te digo, no creo que, más allá de la pobreza, digamos, y de la poca inversión que hay en nuestra actividad de archivos, no recuerdo que haya nada específico o especial, digamos, que haya cambiado en estos tiempos. Creo que, bueno, más allá de lo obvio, ¿no? Y es que con los medios informáticos la accesibilidad a bases de datos se ha hecho cada vez más sencilla, digamos, ¿no? Y Eduardo, si tuvieras que mirar desde los años 90, que es cuando vos estuviste más involucrado, una vez que uno es presidente ya empieza a formar parte digamos, de la asociación de otra manera, ocupando otros roles institucionales, colaborando, pero ya no suele estar metido en el día a día. Si tuvieras que hacer un balance de estos más de 10 años que fue tu involucramiento permanente con la asociación, tuvieras que trazar unos hitos de cambio o proceso, ¿cuáles serían esos elementos que te gustaría como resaltar? Sí, yo lo que más resaltaría es el crecimiento de la asociación y su articulación con la universidad, particularmente con la universidad pública, porque en la universidad privada argentina, como dije, salvo excepciones que están vinculadas a la asociación, San Andrés y Di Tella en nuestro campo,
La universidad pública tiene muy poca, perdón, privada tiene muy poca investigación, particularmente en historia económica. Alguna cosita hay por allí, pero muy poco. Diría eso, digamos, ¿no? Una articulación mucho más fuerte, un crecimiento muy fuerte vinculado a esto y una institucionalización que luego se transformó en la personería jurídica, digamos, en adquirir las formas institucionales más sólidas. La otra cosa es que a partir de comienzos de los 90, la situación económica también fue mucho más sólida. Para la institución, digamos, más allá de la situación del país, para la institución adquirió, digamos, tuvimos los recursos necesarios como por lo menos para poder funcionar y saber que, por ejemplo, que si alguien tenía que ir a visitar la futura sede de unas jornadas, se le podía pagar el pasaje para que vaya y contribuya a la organización, cosa que al principio no podíamos hacer, ¿no? Y a nivel, vos señalaste al principio cuando yo te preguntaba del tema de la cuestión regional, que siempre hubo una tendencia a que participaran distintas universidades. Ya había para los 2000 consolidados distintos grupos en distintas partes de la Argentina. ¿Cómo viste también esa progresión a nivel de escala espacial, digamos, de la asociación al final, ya mirándolo desde los años 90? Sí, yo diría que hubo lugares que se interesaron y desaparecieron rápidamente. No sé si alguien quedó, pero San Juan, Río Cuarto, digamos, organizaron jornadas y después no fueron actores permanentes dentro de la asociación. Pero yo creo que empezaron a consolidarse núcleos de investigación en historia económica en distintas universidades y que esos empezaron a ser parte regular de la dinámica de la asociación. Yo diría, los 90 quizá en ese sentido fueron un momento de auge, porque la impresión que tengo es que a partir de entonces la historia económica ocupa un lugar menos importante dentro de los departamentos. Aquí, digamos, en Tandil ha ocurrido, y me parece que en muchos otros lados. Esto tiene que ver con el hecho de que somos historiadores y por lo tanto las mismas personas por ahí derivan hacia otro tipo de temáticas, ¿no? Bueno, tu propia experiencia en los últimos años ha estado más volcada a otros debates. Me gustaría decirte si eso es porque los otros temas te han parecido más interesantes, si hay algún desencanto con la disciplina de historia económica, o cómo digo, una vez que... No, a ver, yo, la verdad que fueron los accidentes de la vida, ¿no? Yo, distintas circunstancias te llevan a distintos temas. Yo soy una persona que me entusiasmo enseguida por los temas que abordo, empiezo a encontrar los problemas y los problemas son desafíos y los desafíos te llevan a plantearte preguntas y estrategias de investigación. A ver, yo reivindico mucho la historia económica. Me parece que si uno no piensa la realidad teniendo en cuenta las variables económicas, no la entiende. Y en ese sentido, si bien yo, digamos, he hecho historia política, sobre todo en los últimos años, llevado, como digo, por las circunstancias, por pedidos, por archivos que de pronto tenía disponibles, etc. Yo sigo pensando que la historia económica es fundamental para el desarrollo, digamos, del pensamiento histórico, digamos, ¿no? Es una matriz que condiciona de tal forma las sociedades que si uno no la tiene en cuenta no termina de entender los demás fenómenos, ¿no? Y bueno, y además tiene una gran belleza, y es que se suma a un pequeño grupo de disciplinas históricas que pueden cuantificar sólidamente sus modelos analíticos y que por lo tanto sienten que las conclusiones a las que llegan tienen algún tipo de solidez empírica, digamos, ¿no? Por lo menos hay unos números que avalan lo que uno dice, y esto me parece importante. Así que, a ver, a partir de mi propia experiencia, yo diría, yo me siento un historiador,
pero como historiador siento que la historia económica es una parte fundamental de mi formación y de mi práctica de historiador. Y Eduardo, si ese es un poco el lugar, o analizar el lugar de la historia económica en tu identidad como historiador, ¿cuál considerarías que sería el rumbo futuro? Digo, estuvimos hablando mucho del pasado, del involucramiento institucional. ¿Hay algo que vos visualizás como un potencial rumbo para el campo disciplinar? Eh, la verdad que siempre predecir el futuro es muy difícil, ¿no? A mí me parece que, a ver, quizás es una visión muy condicionada por el lugar donde uno está parado. Pero me parece que pensar en la articulación entre instituciones y desarrollo económico me sigue pareciendo una cuestión central. Yo siempre digo que hay un tema absolutamente crucial para entender la dinámica económica que todos los historiadores económicos y sobre todo los economistas siempre eluden, muy justificadamente, que es el tema de cómo se articulan las tradiciones culturales con el desarrollo de la economía. Es muy comprensible que uno eluda esto, porque no hemos encontrado una forma metodológica para tratar de evitar que eso sea un ámbito para decir lo que me parece. Y no es eso lo que hay que hacer. Pero por otro lado, uno ve cómo situaciones económicas similares se desarrollan digamos, con dinámicas distintas en distintos contextos. Esto tiene que ver con instituciones y con formas mentis, digamos, distintas en distintos contextos socioculturales, ¿no? Me parece que ese es algo que está allí, que es muy difícil de abordar, pero que, digamos, a ver, si nos vamos a preocupar por el desarrollo, que es, creo, uno de los temas, o el tema más nodal, digamos, de la historia económica, como tema de trasfondo, digamos, ¿no? Como problemática última, el crecimiento económico. Si nos vamos a preocupar por eso, me parece que las instituciones y la forma en que, la forma microinstitucional en que esas cosas son absorbidas por la sociedad, en que las prácticas económicas son absorbidas por la sociedad, me parece que son temas, digamos, muy desafiantes. ¿Has visto algún debate más reciente o algún tema más reciente que te invite a pensar esas conexiones? Digo, no tanto en rumbo, sino en debates historiográficos más actuales que has visto en las jornadas o en algunos otros espacios académicos. Bueno, creo que todo eso de la creo que todo el desarrollo de la teoría económico-institucional, digamos, de North y compañía, me parece que es como, digamos, lo más lejos que hemos llegado en el desarrollo de este tipo de temáticas, digamos, ¿no? Hay otra temática que los economistas están desarrollando mucho, y y que los historiadores económicos deberíamos tratar de empezar a pensar, que es el de la racionalidad económica, ¿no? Digamos, poner en cuestión el homos economicus, ¿no? ¿Cuál es la verdadera racionalidad detrás de las decisiones de las personas comunes a la hora de tomar decisiones económicas? Eso, en los últimos 10 años, diría yo, la teoría económica está trabajando intensamente, ha desarrollado mucho sobre esto, y me parece que es algo que los historiadores económicos podemos empezar a incorporar a nuestros modelos analíticos. Y seguramente un tema que has trabajado en el pasado, que es el tema de las crisis, ¿no? Y el debate sobre la trayectoria económica argentina en el largo plazo, en tanto las experiencias actuales siguen invitándonos a reflexionar críticamente sobre esos procesos, imagino. Sí, mira, ahí, a ver, si me dejas especular libremente, algo que uno no debería hacer, pero bueno, con una grabadora adelante, pero igual. Eh, yo te diría esto. Creo que estamos en una crisis, pero en una crisis, en la Argentina está en una crisis, que siempre estamos en crisis, eso no cambia mucho. Creo que estamos en una crisis global, en una crisis de transición. Yo siempre, digamos, recurro a mi
primer formación marxista para pensar en esto. Marx decía, el desarrollo de las fuerzas productivas cambia las relaciones sociales de producción. Yo creo que efectivamente ahora tenemos un desarrollo de las fuerzas productivas notable, con la informática, la robótica, Internet, la conexión global, la globalización, etc. Y tenemos estructuras de conducción económica que no están adaptadas a un mundo global, y eso genera conflictos, genera problemas políticos, genera políticas económicas ineficientes porque no toman en cuenta o no aceptan, toman en cuenta, sí, pero no aceptan la globalización de los mercados, que exige un cambio en las estructuras sociopolíticas, digamos. Creo que los más avanzados en esto son los europeos porque decidieron juntarse y empezar a pensar en la formación de mercados más allá de las naciones. Pero creo que las grandes potencias mundiales, China, Estados Unidos, etcétera, y por los rincones nosotros también, no somos capaces de darnos cuenta que en el mundo moderno hay un cambio dramático en el mercado de trabajo y un cambio dramático en la estructura de los mercados internacionales. Y si los mercados son internacionales, la regulación de los mercados debería ser internacional, pero nos atenemos a regulaciones de mercados nacionales. Me parece que ahí tenemos un serio problema. Y el otro es ir pensando en un futuro. Ahora, digamos, vivimos en una transición que a los países latinoamericanos en general nos deja muy mal parados, que es en una globalización donde los países que tienen abundante mano de obra poco calificada o relativamente poco calificada y con niveles bajos de ingreso y niveles bajos de organización laboral y pocos derechos laborales, ocupan en el mercado global los lugares para la baja calificación. Y los países más desarrollados, con altos niveles socioculturales, etcétera, ocupan los lugares para la alta calificación. Y nosotros quedamos en el medio, con algunas salvedades, porque la globalización de los mercados de trabajo hace que ahora mucha gente con niveles intermedios o relativamente altos de formación se inserte en los mercados globales trabajando para el exterior, digamos, viviendo en la Argentina, pero trabajando para el exterior. Digamos, me parece que todo esto, bueno, y por otro lado, tenemos un gran problema de desempleo o subempleo crónico de la mano de obra poco calificada, que no es previsible que sea fácil de solucionar, porque los desarrollos tecnológicos van requiriendo cada vez menos de ese tipo de mano de obra, y que nuestra estructura social, en lugar de tratar de ir paliando, lo está reproduciendo. Pero Eduardo, entonces, en ese caso, la agenda también de la historia económica debería reconocer esas interrelaciones mucho más profundamente. Digo, en estos años se ha movido hacia una fragmentación muchas veces de campos de estudios, que esas visiones más generales y más interrelacionadas, por ser una palabra que también está de moda, ¿o no? ¿Cómo lo verías a eso? No, sí, me parece... debería, y de alguna forma hacerlo, motivaría o impulsaría digamos, o contribuiría, digamos, mínimamente a esta globalización mental, que me parece que es la crisis que tenemos que hacer frente. Frente a ella, lo que vemos es la reacción opuesta, digamos, ¿no? Vemos el surgimiento de estos movimientos que llamamos populistas, pero que en realidad tienen un tono nacionalista, digamos, ¿no? De defensa de lo local, que pueden ser de derecha, de izquierda, de cualquier cosa, pero que básicamente son reacciones, creo yo, contra la globalización o frente a la globalización. Me parece que nuestra función como científicos es tratar de decir, bueno, miren, la globalización no está ocurriendo, pensemos esto de esta manera, ¿no? Pensemos esto globalmente. En eso comparto totalmente lo que vos decís. ¿Crees que las asociaciones científicas, que también están muy, no solamente en Argentina, sino a escala global, muchas están repensando sus formas de ser y por distintas crisis, que pueden tener un rol en promover determinadas agendas? Digo, pensando ya desde la perspectiva institucional. Sí, yo creo que hay que...
Yo creo en la globalización, digamos, ¿no? Y creo en la internacionalización, y creo que las asociaciones científicas lo que pueden hacer es tratar de articularse y promover por todos los mecanismos posibles, romper las estructuras locales y contribuir sobre todo a que las estructuras locales se globalicen, porque me parece que ese es el punto. Digamos, no alcanza con que uno participe, digamos, de una agenda global, tiene que también que trabajar para que la agenda local se globalice. Me parece que ese es, digamos, es un desafío que las asociaciones profesionales pueden asumir, ¿no? Y mucho más si estamos pensando en los 40 años de la Asociación Argentina de Historia Económica como para una agenda en los próximos 10 o 15 años. Eduardo, yo quería preguntarte si tenías algo más que reflexionar, algo que te parezca que no hayamos tocado o comentado en este diálogo sobre la historia económica, sobre la asociación o cualquier otra reflexión que te parezca importante compartir. No, me parece que, digamos, yo me puse a pensar cuando me mandaste las preguntas, me puse a pensar en qué temas me gustaría tocar, y me parece que hemos recorrido casi todo lo que yo tenía en mente para conversar Bueno, hoy. entonces, muchísimas gracias nuevamente y luego seguiremos conversando, esperemos en otros espacios y otros ámbitos sobre el pasado, pero también me parece muy importante en estos momentos críticos hablar también sobre el futuro, ¿no? Más allá de que seamos historiadores. Es que, Eduardo, en nombre de toda la asociación, muchísimas, muchísimas gracias.